Vamos a orar, vamos a seguir orando. Es culto de intercesión y es oración, oración, oración. Padre, en esta noche seguimos dándote a ti honra, seguimos dándote a ti alabanza, seguimos dándote a ti adoración, seguimos dándote a ti exaltación, seguimos creyendo que es tu presencia, que es tu espíritu, que es tu gloria, Señor, que eres tú, mi divino Dios, el que hace la obra, que eres tú, mi divino Dios, a quien servimos, que es el poder tuyo, el poder de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta noche, glorifícate en los que están aquí, glorifícate en los que están virtuales y glorifícate en cada uno que con el paso del tiempo vaya a escuchar y a recibir esta palabra. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Jeremías, libro del profeta mayor Jeremías, capítulo 33. Esta palabra no la sabimos, la repetimos, la declaramos de manera constante. Pero Dios nos quiere enseñar algo nuevo como siempre. Jeremías 33. Dice la preciosa palabra del Señor en el verso 2. Jeremías 33, 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una promesa del Señor. Esta es una promesa y las promesas el Señor las cumple. Pero a veces nosotros somos el tropezadero para que muchas de esas promesas no se cumplan, porque toda promesa tiene una condición. Tiene una condición. El tema de esta corta reflexión de esta noche es la oración que Dios no responde. La oración que Dios no responde. Porque hay oraciones que Dios no responde. Que ni siquiera dice sí, ni siquiera dice no, sencillamente no responde. Hoy vamos a ver algunas oraciones que Dios no responde y vamos a ver el por qué no las responde. Toma asiento. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez lo que vamos a hablar esta noche tú sí lo conoces. De pronto hay algunos que no lo conocen, pero a unos Dios se los recordará y a otros les enseñará. Porque necesitamos no solo orar, clamar, sino que nuestra oración y nuestro clamor tenga respuesta de Dios. Así a veces la respuesta sea un no, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no da, porque Él sabe que conviene, que no conviene, que nos sirve, que no nos sirve. Quiero que vayamos adelante a la palabra del Señor. En Primera de Pedro, Señor, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice la preciosa palabra del Señor en el verso 7. Vamos a ver aquí la primera oración, el primer tipo de oración que Él no responde. Verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto debería haberlo enseñado el viernes, pero bueno, el Señor las dio hoy. Y el viernes además enseña, es el pastor para los varones. Esta palabra es
dirigida a los varones. Pero yo pienso que la debemos aplicar tanto varones como mujeres. Y da unas características especiales para que Dios responda la oración de los varones. Y me dirían, pero ahí no dice que no responde, dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si una oración tiene estorbo, ¿es respondida? No, hay algún estorbo, es un impedimento, es un obstáculo para la oración. O sea, esa oración como tiene estorbo, ni siquiera sube, ni siquiera llega al trono de la gracia. Entonces, si no llega, no va a tener respuesta. Y dice aquí, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Aquí el Señor le exige, le demanda al varón que debe vivir con la mujer de manera sabia. Y dentro de esa sabiduría dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No que la mujer sea un vaso frágil, sino como, ahí hay una palabra clave, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. A veces los varones oran, claman, ayunan y está bien, pero en la casa o en la calle tratan a la esposa horrible, le dicen palabras fuertes, la tratan feo, aún la maltratan físicamente, son agresivos, no le dan la honra, no le dan el respeto, ni siquiera le enseñan a los hijos a respetar a la mamá. ¿Usted cree que cuando un varón maneja así a su mujer, la oración va a subir al trono de la gracia? No sube. Primero porque la palabra lo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hay mucha oración de mucho varón cristiano que está siendo estorbada, que Dios no la está escuchando y por tanto no la está respondiendo. Esa es una oración que no va a ser respondida, porque ni siquiera está subiendo a la presencia del Señor. Entonces, y todos, pues yo tengo que tratar también a mi esposo y a los que convivo bien, ¿correcto? Porque a veces se agarran de los pelos y el hombre le dice de todo a la mujer y luego va a orar. Ay, ay, ay. Póngase a paz con Dios, vaya y se restaura con su esposa y después ore, porque si no va a perder el tiempo. Amén, varones. Me impresionó ese amén tan poderoso de los varones. Dios quiere responder las oraciones, porque es una promesa de Él. Clama a mí, yo te responderé. Pero hay condiciones para que muchas de esas oraciones sean respondidas. Y a veces las personas se enojan, se molestan, se disponen con Dios porque no ven la respuesta a sus oraciones, porque de pronto Dios ni siquiera les habla y les dice sí o no, pero se nos olvida que tal vez estamos violando alguna condición, que tal vez estamos no haciendo o dejando de hacer lo que Dios quiere para que esas oraciones tengan respuesta. Quiero que vayamos un poquito más atrás a Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 4. Es otra oración que no va a ser respondida. Capítulo 4. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 3. Esto es tremendo. Vamos a leer primero el verso 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y mira lo que dice el verso. Vamos a ver desde el verso 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras?
Y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces miremos el contexto. Imagínense una petición a Dios de una persona que codicia, que mata. Y no estoy hablando solo de matar físicamente, a veces se mata emocionalmente, se mata espiritualmente, se mata con palabras, con actitudes. Matáis y ardéis de envidia, una oración de una persona que arda de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué hay en el corazón cuando se pide? ¿Y cuál es la intención en el corazón cuando se pide algo? A veces, por ejemplo, se pide, hay una persona que maltrata, que ofende, que ha hecho mucho daño. Y se pide por esa persona y tal vez la petición verbalmente es buena. Pero el deseo del corazón es, por ejemplo, juicio de Dios. Que Dios castigue o discipline o le traiga algo mal a esa persona. ¿Usted cree que va a haber respuesta a esa oración? No por las palabras que se dijeron, sino por la intención que hay en el corazón. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces las personas piden mucho para la vanidad. Que Dios les dé para complacer los caprichos, los deseos, los gustos. Y esas no son peticiones gratas a Dios. ¿Qué deleita al ser humano? ¿Qué le genera deleite? ¿Qué le genera gusto? Muchas cosas, ¿cierto? Pero hay deleites y gustos que van en oposición a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Yo he conocido personas que de pronto quieren una casa, pero ni siquiera porque anhelen la casa o necesiten la casa, sino para presumir, para chicanear. Igual con un carro. Están pidiendo para el deleite, para generar envidia, para presumir y no para cubrir una necesidad. Algo tan importante en las peticiones que se hacen es la intención del corazón. Y solo Dios discierne, el Espíritu Santo de Dios discierne la intención del corazón. Entonces hay cosas que se piden que parecen buenas, adecuadas, pero que la intención del corazón no es buena. Y Dios sabe eso con exactitud, con exactitud. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso también cubre otra área, que es que el hombre pide y quiere que Dios le dé como él quiere, no como Dios quiere. Eso también hace parte de pedir mal. Yo puedo pedir muchas cosas, pero tengo que estar dispuesto a recibir lo que Dios quiere. Y hay cosas que sabemos que Dios no las quiere, porque no están en la perfecta voluntad de Él. Y la persona ya lo sabe, pero sigue pidiendo. No lo va a recibir. Por ejemplo, hay mujeres que se obsesionan con un hombre o hombres que se obsesionan con una mujer, y estoy hablando de cristianos, y le piden a Dios que les dé a tal hombre o a tal mujer como pareja, como esposo, como esposa. Y son intensos, y de eso he conocido muchos casos. Y resulta que no es la persona que Dios tiene para el uno o para el otro. Está pidiendo
por su gusto, por su deseo, por su anhelo, por su deleite, porque le gusta, le parece simpático, simpática o cree que es buen partido. Pero no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que revisar qué estamos pidiendo, con qué intención del corazón estamos pidiendo y para qué estamos pidiendo de manera genuina. Porque si no, no va a recibirse esa petición. Va a ser una oración que no va a tener respuesta. Y escúchame, a veces nos acostumbramos a pedir de cierta manera o a pedir siempre lo mismo. Y llevamos años pidiendo lo mismo. Y no pasa nada. Y posiblemente no va a pasar. Porque no es lo que Dios quiere. Ni lo estamos pidiendo tal vez con el corazón que Dios quiere. ¿Estamos entendiendo? Pedís mal para gastar en vuestras deleites. Y entonces dice el verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A veces se piden cosas conforme el mundo las vende, conforme el mundo las exhibe. Se piden cosas porque es que los del mundo las tienen o los usan o están de moda, pero a veces ni se necesitan. Dios sabe muy bien lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe muy bien lo que tú y yo, a ti y a mí nos conviene. A veces se piden muchas cosas de las que están en el mundo para el deleite, para el placer, para el gusto, pero no están en lo que necesitamos. La palabra en otra porción, ahorita no recuerdo la cita exacta, dice: ¿por qué gastáis en lo que no es pan? ¿Recuerdas? El hombre gasta tanto en cosas que realmente no necesita. Y lo acabamos de ver ahorita en fin de año. ¿Cuánta gente gastó yo no sé qué más? Y ahorita debe hasta los zapatos. Y entonces enero, febrero y hasta marzo están viendo a ver cómo ajustan para pagar lo que se gastaron que no necesitaban. Ayúdanos, Señor. Porque hay muchas oraciones que por esa razón Dios no las responde. Vamos a ver a Isaías. Mire esto tan tremendo que nos habla aquí Isaías en el capítulo 1. Esta es fuerte. Isaías capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Rey: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pedimos, rogamos, suplicamos, imploramos. Pero a veces, como dice la palabra, las manos están llenas de sangre. Aquí hablaba para este pueblo porque había realmente mucho derramamiento de sangre, mucho homicidio. Tal vez ahorita no hay homicidios físicos, pero sí hay homicidios espirituales. Hay homicidios emocionales. Y entonces las manos están manchadas de sangre. Y entonces aquí es muy fuerte lo que dice el Señor.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Hay oraciones que Dios no oye. Entonces, si no las oye, pues nunca va a haber respuesta. Por eso el título de la reflexión de hoy, la oración que Dios no responde. Dice, quitar la iniquidad. ¿Cuánta oración se hace o la hace una persona en iniquidad? Que comete un pecado y vuelve y comete el mismo pecado y se deleita en el mismo pecado y le gusta el mismo pecado. Y va y le pide a Dios que le dé A, B, C o D. Dios no va ni siquiera a oír esa oración. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Si tú y yo queremos que Dios responda, tenemos que tener las manos limpias. Aquí lo grafica muy claro, dice, lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitar la iniquidad, quitar el deleite en el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Es que la hermana o el hermano me cae mal y le tuerce el ojo, le voltea la mirada, le voltea el cabello, raja de él por la mañana, por la tarde, por la noche y luego va a pedirle al Señor. Eso es iniquidad y no va a tener respuesta a la oración. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. A veces se cree que lo malo es solo robar, matar, hurtar, secuestrar, violar, eso es lo malo. No, lo malo es cualquier cosa que viole la ley de Dios. Lo malo es cualquier cosa que es pecado. Como con los niños les enseñamos en el colegio, pecado es. ¿Cierto? Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos que no le agrada a Dios. Entonces eso se llama hacer mal, se llama maldad. Y hay mucha gente que no quiere dejar de hacer lo malo. A veces se está orando y está pensando aquí re mal del prójimo, de quien sea. Oración que no va a ser ni siquiera escuchada, menos respondida. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Entonces, cuando tú y yo vayamos a orar, cuando tú y yo vayamos a buscar el rostro de Dios, tenemos que examinarnos. Bueno, Señor, yo estoy haciendo lo malo. Yo estoy en pecado. Mándese una oración cuando usted esté muerto del rabiolón. Y vaya a pedir lo que sea. No pierda el tiempo. No pierda saliva. Y no ofenda a Dios. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Va a ser tiempo perdido porque Dios no va a responder esa oración. A veces en las congregaciones, en los tiempos de oración, le dice uno, vaya, ore, busque a la persona, ojalá con la que nunca ha orado, ore. Y entonces, como Juana Marcela me cae mal, por allá no me acerco. O como Pepe López me cae terrible, allá no me acerco. Ya solo eso hace que cuando vaya a orar por quien sea, ahí se murió la oración. Dios es un Dios celoso. Lo que nadie ve y lo que nadie sabe, lo ve y lo sabe Dios. Dios. Por eso dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lo malo es tan grande, es tan amplio,
Y te voy a decir algo, a veces nosotros nos acostumbramos a lo malo y lo normalizamos. Y entonces como todo el mundo lo hace y es repetitivo, no tiene problema. Pues tengo que decirte que sí tiene problema, hay muchos problemas. Y el primer problema es que tu oración no es oída. Y ese es un problema, ¿no? ¿Se imagina usted una hora orando y que Dios no le escuche? Perdió tiempo, energía y va a terminar frustrado. Hay personas que dicen, pastor, es que a mí Dios no me oye y me toca amarrarme la lengua para decirle, sí, es cierto, no te oye ni te va a oír. Porque estás haciendo esto, esto y esto. Y eso es lo que yo veo en lo humano. ¿Cómo será lo que Él ve? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oí. Y entonces hace un segundo requerimiento el Señor. No solo que nos lavemos, no solo que nos limpiemos, sino hace un segundo requerimiento en el verso 17 de Isaías 1. Aprended a hacer el bien. ¿Sabes qué tenemos que aprender? Hacer el bien, hacer lo bueno, hacer lo correcto, y nos toca aprenderlo. Y hay personas que le oran al Señor, pero no quieren aprender a hacer lo bueno. No quieren. Hay gente que no quiere y se lo dice a uno y no quiero. Hasta ahí llegamos. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Mire este pedacito. Restituid al agraviado. Cuando tú agravias, ofendes a alguien, ¿le restituyes? A duras penas. Y eso después de que el Señor ha jalado la oreja y ha reprendido, se le pide perdón. Ay, me tocó. ¿Cierto? Pero pregunta, ¿le restituimos? Mire que aquí ni siquiera dice pídale perdón. Dice restituid al agraviado. Cuando tú y yo agraviemos a alguien fuera de pedirle perdón, tenemos que restituir. Señor, ¿cómo le restituyo? ¿Qué le doy? Porque restitución quiere decir que tengo que dar. Que tengo que dar. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El Señor no solo cuando hablamos de que Él responda a oración, está hablando de que no tengamos mal. Demanda además que tengamos bien, y bien muy específico. Tenemos que estar en proceso de aprendizaje, de hacer lo bueno, el cual es diario, permanente y constante. Tenemos que buscar el juicio, lo justo, lo equilibrado. Ya uno a veces ve cómo la gente maneja la injusticia, ¿no? Y en cosas chiquiticas, no en cosas grandes. Están de pronto repartiendo algo por fin de año, que se repartieron cosas en las casas, en los hogares, en las iglesias. Y entonces usted vio que al de lado o al de al frente le dieron más o otra cosa mejor que la suya. ¿Cuál es la reacción? Gracias, Señor, qué bueno que tú le bendices, ¿cierto? ¿Y por qué a él sí y a mí no? Y le dieron más o le dieron mejor. ¡Wow! En ese punto ya no se está buscando el juicio. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios no oye la oración. Y tal vez nadie se dio cuenta, ni usted dijo, ni contó. Pero en su corazón y en su mente, así lo vio. ¿Cierto? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que Dios responda una oración no es tan fácil. Y no por Él, sino por nosotros. La oración que Dios no responde. Ahora en adelante, cada vez que vayamos a orar, tenemos que hacer un excelente balance y una excelente autoevaluación.
para que nuestra oración en verdad sea escuchada por Dios y sea respondida. Vamos a ir adelantico a Mateo. Esta es la más común, la que todos conocemos, donde no hay respuesta a la oración. Mateo capítulo 21. Dice el verso 22. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es la más común, la que más sabemos, pero por supuesto hoy teníamos que recordar. Creyendo. Hay muchas cosas que no se reciben porque en el fondo del corazón no se cree. No se cree que Dios puede hacer el milagro. No se cree que nosotros podemos recibir ese favor, esa gracia de Dios. Porque el ser humano tiene la tendencia de mirar a Dios a su mismo nivel. Humanizamos a Dios. Entonces creemos que como para nosotros es difícil o imposible, pues para Dios también. Eso tenemos que eliminarlo. La fe no es un sentimiento. La fe no es un pensamiento. La fe es una convicción interna. Una convicción absoluta de que Dios va a hacer. De que Dios va a hacer. Y en medio del pueblo de Dios hay fe fluctuante. Muy fluctuante. Que va conforme a nuestro ojo o conforme a las circunstancias. Entonces, si el Señor ha dicho te voy a dar esto, pero usted ve que todas las circunstancias se oponen, la fe ya se fue para el piso, porque estamos mirando es con el ojo. No hay esa convicción interna de que Dios hace, de que Dios tiene poder, de que Dios lo puede hacer. A veces no lo hace, es por todo lo anterior que hemos visto. Porque la oración tiene estorbo, porque no estamos limpios. Pero no porque Él no lo quiera hacer. Es la voluntad de Dios bendecirnos, es la voluntad de Dios darnos, es la voluntad de Dios respondernos. Pero hay condiciones y condiciones altas, exigentes. Yo te tengo que decir que la mayoría de las cosas que tú y yo recibimos no es por nuestra oración, ni por nuestra santidad. Es por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios. Y yo pienso que por la intercesión del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Porque a veces nuestra oración está demasiado contaminada y con un nivel de incredulidad altísimo. Altísimo. Y a veces la oración se convierte en reclamación a Dios o en queja. ¿Tú crees que ahí va a haber respuesta? No, es una oración la que tal vez el Señor no escucha porque le están haciendo un reclamo. Alguna vez oí a alguien que decía, es que tú me prometiste, Señor, y entonces me tienes que cumplir. Wow. ¿Tú crees que tú y yo estamos en posición de exigirle a Dios? Y en esos términos, menos. Dios promete. Y está en la potestad de Él. Y cumple. Y Él cumple si nosotros cumplimos las condiciones. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Que Dios nos ayude. Yo quiero oraciones respondidas. Yo quiero fruto de oración. Pero tenemos que cumplir las condiciones que Él demanda. Examina cómo está tu capacidad de creer. ¿Qué tan convencido estás? Ahorita en la coordinación, la hermana Omaira leía alguna porción en los salmos donde repetía varias veces confiad, confiad, confiad. ¿Realmente confiamos?
¿Realmente confiamos al Dios al 100? Muchas veces no. Y cuando tú y yo metemos la mano, ahí no estamos ni creyendo ni confiando en Dios. Señor, ayúdanos, porque queremos oraciones sí respondidas. No queremos el estar clamando lo que nunca vamos a recibir, porque lo hacemos de manera incorrecta, porque estamos pidiendo tal vez para gastar en nuestros deleites. Colócate en pie y ora, pidiéndole al Señor conforme Dios te ha hablado en esta noche, diciéndole: Señor, tal vez en muchas de mis oraciones, Padre, mis manos no han estado limpias, Padre, mi corazón no ha estado limpio, mi mente no ha estado limpia, Padre celestial. Padre, tal vez en muchas oraciones han tenido estorbo, Señor, porque yo tal vez no he dado honra, le hablo a los varones, a la esposa, como a vaso más frágil, Señor. Padre, tal vez he pedido para mi gusto, para mi deleite, Señor amado, y son peticiones que tú no respondes, Dios de los cielos. Tal vez mis manos están manchadas de sangre porque he matado personas espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, con las declaraciones que hago con mi lengua, con mi boca, Señor. Padre celestial, tal vez yo no he sido justa delante de tus ojos, Señor Dios de los cielos, papá. Tal vez no he restituido muchos agravios que he cometido y todo eso ha hecho que tú ni siquiera escuches la oración. Por tanto, nuestra oración no ha sido escuchada y menos respondida. Padre, te pedimos perdón por eso y tantas otras cosas. Señor, enséñanos a orar, ayúdanos a tener un corazón, una mente, unas manos y una boca limpia delante de tus ojos. Señor, ayúdanos a que seamos enseñables, que nos dejemos enseñar a hacer lo bueno, Rey de los cielos. Señor amado, porque tú nos recuerdas hoy en Isaías que tenemos que aprender a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor amado Dios, para que cada oración que hagamos en verdad sea primero oída por ti y segundo tenga la respuesta tuya, sea un sí o sea un no, Señor. Gracias, mi Rey, por lo que nos enseñas esta noche. Gracias, mi divino Dios, porque tú quieres responder nuestra oración. Porque tú quieres que cuando clamemos a ti, tú nos respondas y tú nos enseñes cosas grandes y ocultas que no conocemos. Levanta las manos hacia los cielos, iglesia hermosa. Y en esta noche, iglesia preciosa, recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibe la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, y recibe esa oración limpia delante de Dios que llegue al trono de la gracia y sea respondida. Que Dios te bendiga, amada iglesia.